Conversaciones frescas a la velocidad de las redes. Escuchas Sintonizados en Radio Pauta 100.5 y también en pauta.cl. Y tengo en mis manos acá un libro que se llama Oxígeno, que está lanzado este año. Esto es un libro que, como lo dice su autora, es un libro más bien incómodo en el mejor sentido, porque es una experiencia real vivida por la autora de este libro, que se llama Marta Jiménez Serrano. Ella es española y fue un accidente doméstico que casi mata a la autora y a su pareja por intoxicación de monóxido de carbono. Por supuesto que esto llevó a no solamente vivir esta experiencia aterradora, sino que también a construir una reflexión mucho más amplia sobre la vida contemporánea y hoy día los tiempos. Estoy ya conectadísima a través del Zoom con Marta Jiménez. Marta, no sé si me escuchas, ¿me ves ya a esta altura? Ahí te veo, totalmente conectada. Yo te oigo, pero no te veo. Ya va a aparecer nuestra imagen acá de Sintonizados para que puedas vernos, vale. quizá. Pero por lo menos ya estamos totalmente conectadas. Y estaba viendo un poco este libro de algo tan cotidiano que es en realidad de repente estar en tu casa, no sé, abriendo el agua caliente o con una estufa por el frío. Y uno nunca piensa que puede tener un accidente doméstico tan grave, que en tu caso fue bastante violento porque te caíste, te pegaste en la cabeza. Cuéntame un poquito del accidente y después de cómo nace la intención de escribir esto y dejarlo todo plasmado en un libro. Pues efectivamente, yo tuve una intoxicación por monóxido de carbono en la que era mi casa de alquiler en aquel momento, por culpa de una negligencia de la casera. Y bueno, sincopé, me desmayé y me sacó de allí una ambulancia pues por los pelos, ¿no? Y ese es un poco el punto de partida de Oxígeno. Yo parto de esta anécdota personal para luego, en realidad, bueno, hablar de otras muchas cosas, ¿no? Todos tenemos una relación con la muerte, con el hogar, con el sentido de la pertenencia, con los miedos. Entonces, digamos que tomo como excusa esa experiencia que tuve yo cercana a la muerte y a partir de ahí, pues, van saliendo diferentes subtramas que conforman la novela. ¿Este es tu primer libro o habías tenido un libro anteriormente? No, es mi cuarto libro. Perdón, sí, de hecho acá estoy viendo, es tu cuarto libro, o sea, eres licenciada en Filología Hispánica y máster en Estudios Literarios. O sea, lo tuyo era escribir la prosa, pero de repente una cosa es escribir lo que viene en el imaginativo, a otra cosa es escribir una experiencia de vida basada al final en una reflexión profunda de cómo en realidad empiezas a encontrarte con el día a día. ¿Cómo te inspiraste? ¿Cómo fue también lograr escribirlo? Porque debe haber sido bastante traumático y juntar esas ideas no haber sido fácil. Pues por un lado, el propio trauma me daba el material, ¿no? Hubo una parte de la escritura que fue un poco catártica y que tenía que ver con recordar lo ocurrido y con entender lo que había supuesto para mí. Pero por otro lado te reconozco que no lo enfoqué de una manera muy diferente a los textos que he escrito de ficción, ¿no? Creo que le apliqué también herramientas de novela a este libro, intenté que tuviera una intriga, intenté que tuviera un arco de personaje, entonces en ese sentido fue más o menos similar. Yo creo que hizo falta cierta sensibilidad para pensar cómo yo me había sentido después del incidente, pero también cierta frialdad para tratar ese material delicado, digamos, como lo habría tratado si fuera de ficción. ¿Pero todo basado en la realidad? Sí, en este libro casi todo está basado en la realidad, en la medida en que los hechos que narro ocurrieron, digamos, ¿no? Pero bueno, evidentemente hay un yo subjetivo y hay una jerarquización de los hechos y un modo de contar en los que siempre entra, pues la narración personal, ¿no? ¿Y te costó escribirlo? Porque parte de lo que aparece en este libro, Oxígeno, es el libro que nunca hubiera querido escribir. ¿Cómo te decides cuando en realidad hay una resistencia propia a recordar también un hecho traumático como un accidente casero que el que comentas? Bueno, pues porque me doy cuenta de que la resistencia no hace más que agrandar el tema y que claro, en realidad el modo de colocar las cosas no es resistirse a ellas ni negarlas, sino aceptarlas, ¿no? Entonces hay un momento en que yo acepto que este es el libro que tengo entre manos, aunque me dé pereza, aunque no sea el libro que me apetezca escribir, este es el que es.
y en el momento en que lo acepto y me rindo, pues las cosas empiezan a salir bien. Así que creo que no es mala estrategia la rendición. Oye, y yo creo que también, claro, ya después de pasar la resistencia, que me imagino que a muchos nos pasa, y sobre todo en un accidente que uno empieza a mirar, a evaluar, no, hay un dramatismo también propio, que yo creo que, y comentas que lo trataste de evitar en este libro, que tiene que ver con no terminar haciendo un libro totalmente dramático ni victimizándose, pero tiene que ver mucho también con el después. ¿Qué te interesaba explorar de esta sobrevivencia o supervivencia que viviste después de este accidente? Sí, hubo una parte deliberada, que es que yo en todo momento intenté que el libro no fuera obsceno, no fuera morboso, que la protagonista no estuviera victimizada y que no fuera una cosa melodramática, ¿no? Claro. Estos eran riesgos que yo sabía que el libro tenía y que intenté evitar deliberadamente desde un primer momento. Luego hubo otra parte en la que yo fui la primera sorprendida, y es que, bueno, según yo avanzaba en la escritura del libro y en el proceso de colocar todo eso, resultó que acabé topándome con conclusiones luminosas, ¿no? Yo pensé que me iba a salir un libro más lúgubre cuando, bueno, después de la experiencia yo primero estuve muy anestesiada y luego los miedos se me multiplicaron, pero finalmente creo que el libro es un libro que acaba con luz y con esperanza. En realidad, el miedo a morir se sustenta sobre la misma base que el asombro por estar vivos, ¿no? Entonces, claro, creo que al final ha terminado siendo un libro de gratitud. Oye, Marta, y una cosa, porque claro, estamos hablando del libro, cómo lo escribiste, cómo fue al final la intención de tu escritura, pero hablemos del accidente. Yo sé que el libro dice que más allá del accidente no queremos victimizarnos ni todo, pero también acá en el libro aprovechaste de hacer un hito como una denuncia a la precariedad también de las viviendas. Estamos hablando acá en España, de hecho. Tú en este momento estás en España todo esto, ¿no? Sí. ¿Estás en Madrid? Sí, en Madrid. Estás en Madrid, estamos conectados. Pero hablar un poco de lo que pasa, porque tú, bueno, acá se le dice arrendatario, tú allá le dices casera, pero tú estabas arrendando una vivienda que no estaba en condiciones, y eso pasa día a día, es algo súper normal, casi te cuesta la vida. Y hoy día sacas una reflexión de esto, pero ¿cómo fue el accidente? ¿Qué pasó? ¿En qué faltó también de parte de los dueños de ese hogar que te lo arrendaron de esta forma? Sí, en el libro la llamo la arrendadora, de hecho. Ella básicamente no había revisado la caldera en los tiempos que marcaba la ley, pero además en la última revisión de la caldera ya decía que exhalaba monóxido de carbono y que había que cambiarla, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente hay un problema, ¿no? Ahora con todo la precariedad y el acceso a la vivienda, yo creo que el principal problema es que básicamente el mercado les otorga una impunidad a los caseros para hacer lo que quieran, ¿no? Y hemos pasado a alquilar y a vender pisos como si fueran camisetas, digamos, ¿no? Claro. Entonces, me importaba mucho hacer esa denuncia, que se hacía sola, la verdad, solo con contar lo que pasó y poner... hay un momento en que hablo de un artículo de la Constitución española en que habla que la vivienda es un derecho fundamental, ¿no? Entonces, creo que es muy importante, bueno, intervenir eso y que porque uno posea una vivienda... ella nos dijo, la arrendadora, yo no quiero encargarme de nada, ¿no? Y resultó que no se encargaba de las cosas hasta ese punto. Bueno, yo creo que tener un piso es una responsabilidad y no hay que perder de vista que lo que le estamos alquilando a la gente es su hogar. De todas maneras, hay un hogar que en este caso podría haber tomado víctimas fatales, pero cuéntame, ¿cómo te diste cuenta? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ese día, exactamente el día del accidente? Bueno, lo cuento todo en el libro, pero es breve. Pero adelántanos un poquito, esto es como... Claro, sí, pero digo que es muy breve porque claro. Simplemente yo me empecé a encontrar muy mal y en un momento dado me mareé y me desmayé, me desplomé al suelo y el que entonces era mi pareja llamó por teléfono a la ambulancia y llegaron a tiempo, básicamente, ¿no? De hecho, uno de los retos del libro es que yo no recuerdo casi nada. O sea, cuando yo me puse a escribir el libro y me encontré con un problema grande cuando elegí la primera persona, que es el darme cuenta de que yo tenía un gran vacío y que hay muchísimas cosas que yo no recuerdo, ¿no? Y de hecho entrevisté a varias personas, entre ellas a el enfermero que me atendió aquel día, que me completó un poco a mí la pieza del puzzle que me faltaba. Claro, porque, bueno, debe ser
rarísimo también estar en esa situación y de repente despertarte y darte cuenta que estás como en una ambulancia o en un centro asistencial de salud. ¿Pero te diste cuenta, sentiste, le pasó algo a tu pareja o simplemente fuiste tú la que se desmayó? ¿Era de día, era de noche? Un poquito para el contexto de entender cómo fue este accidente casero. Era de día, era un sábado por la mañana y yo me encontré mucho peor y me desmayé. Él afortunadamente, no se intoxicó tanto, no se desmayó y pudo llamar a la ambulancia. Y pensábamos que me ocurría algo a mí, claro, yo no, el monóxido de carbono no se huele, no se nota, no se ve, no se escucha, entonces yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando y no me enteré de lo que había pasado hasta después del accidente. Del accidente. Sí. Y de haber sido algo también bastante duro porque es un trauma que tienen que superar en pareja, o sea, para los dos después la reflexión post-accidente es como... Mira lo que nos pasó, o sea, podríamos estar los dos en este minuto sin darnos cuenta y haber pasado la otra vida sin entender qué pasaba. Sí, es una buena metáfora también de la pareja, ¿no? Vivimos exactamente lo mismo, el mismo acontecimiento, pero cada uno desde un lugar distinto, con una vivencia distinta y colocándolo luego de manera distinta, ¿no? En el libro relato como Juan, el que era mi novio, lo primero que pensó fue qué mala suerte. ¿Cómo ha podido ocurrir esto, no? Qué mala suerte. Y yo lo primero que pensé fue, qué buena suerte. Claro. ¿Cómo es posible que me hayan sacado de allí, no? Entonces, bueno, ahí cada uno lo llevó como pudo y como quiso, y yo he contado mi parte, que es la que puedo contar. De todas maneras, oye, Marta, quiero agradecerte que hayas estado acá en Sintonizados con este libro, un último lanzamiento de Marta Jiménez Serrano, para poder disfrutar de una historia que fue un hecho real, por supuesto, pero que trae reflexiones mucho más profundas de no solamente lo afortunado del minuto y lo afortunado de estar vivo, sino que también del que hubiese pasado y cómo se vive algo tan cotidiano como de repente puede ser un accidente doméstico que trae acá la experiencia de esta autora. Así que te quiero agradecer porque te hayas conectado acá en Sintonizados, un libro que es de editorial Alfaguara, está en todas las librerías, también lo pueden encontrar, me imagino, online, para todos aquellos que quieren leer algo diferente, como decías tú, con toques luminosos, donde habla al final de una reflexión más profunda que es, yo diría, la vida, la relación, las parejas y los sucesos que nos van pasando en el día a día a todos, pues. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer. No, gracias a ti por estar acá en Radio Pauta en la 100.5. Muchas gracias. Oye, gracias, hasta luego. Que estés muy bien, cuídate. Nosotros seguimos avanzando acá en Sintonizado, se nos empieza a acabar la tarde, pero no por eso vamos a dejar de escuchar música, nos vamos con YouTube, Mysterious Ways.